Ya. Vamos a hacer una segunda parte. Un estudiante nos hace el pedido de la siguiente manera, por eso voy a borrar. Nos acaba de plantear una inquietud. Nos dice, ¿qué pasa ahora si ya no lo ponemos un motor unipolar? Si no vamos a hacer la misma característica, pero para un motor bipolar. Si fuese el caso que nos hubieran planteado el ejercicio, lo que nos quedaría, o todos tenemos claros que este tipo de motor por lo general tiene solamente dos bobinas. Eso tenemos claro, es decir, la conexión sería algo así. Si nosotros trasladamos ya nuestro análisis, sabiendo que ya tenemos nuestro voltaje DC aquí, más o menos voltaje DC, ¿sí o no? Tendríamos nuevamente mi resistencia de 2 ohmios. Pero ahora sabemos que un motor bipolar, para controlar los pasos, necesita de ¿cuántos transistores? Necesita de 8 transistores. Porque se controla a través de 2 puentes H. Entonces, dibujemos los puentes H. Por esta ocasión, se supone que no hay pérdidas en los transistores y los transistores están trabajando en corte de saturación, es decir, son ideal, están switchando. Entonces yo lo voy a representar solo como switch esos transistores. Entonces sería el transistor 1. ¿Ya? Y aquí estaría la bobina del motor, que todavía no le voy a poner para que se entienda lo que voy a hacer. Ya, aquí está. Estoy dibujando en un puente H, ¿no? ¿Esto a dónde iría? A GND, que está acá, ¿no? Sí está claro esta parte, ¿no? Que es GND, ¿no? Creo que esto no tengo que detallar, está. Ya. Listo, vamos acá. Este va a ser mi T2, mi T3 y mi T4. Vamos acá. Recuerden que nosotros analizamos desde la parte de potencia. No estamos analizando la parte de control, porque la parte de control ya la conocemos y la vamos a analizar nuevamente. ¿Estaría algo así? Sería el T5, T6, T7 y T8. ¿Listo? 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 Y listo. Y iría aquí. Y recuerden, si el motor está aquí, es más, lo voy a dibujar para que quede claro aquí. Este motor, ¿cuántas bobinas tiene? Tiene 2 bobinas. Entonces, ¿esto a dónde iría? Viene acá y viene acá. Viene acá y viene acá. ¿Estamos claros? Y recuerden que estos que están reemplazados como switch, en realidad, cuando yo tengo el A, el B, el C y el D, el A, que es la señal, ¿a cuántos transistores activa? A 2. Sabemos que va a activar a este y a este cuando sea el pulso A. ¿Sí o no? Pongámoslo así. Al final lo que me interesa es la parte de acá, sino que para que lo tengan claro nada más. Para el B, ¿qué va a activar? T2, T3. T2, T3. Para C, ¿qué va a activar? T5, T8. ¿Y para D, cuál es? ¿Se entendió? Esto es muy importante. Ahora sí, vamos a asumir la misma característica del ejercicio. Nos daba ¿qué? LDA y RDA. Si yo analizo, lo que debemos saber es la secuenciación del motor ¿qué? Del motor bipolar. ¿Qué hemos dicho en el motor bipolar? También puedo trabajar al single step. En single step nosotros hacemos funcionar una sola bobina y la otra bobina que está apagada. ¿Se acuerdan? 1, 0, 0, 0. ¿Sí o no? ¿Cuál es el siguiente paso? Apago esta bobina y enciendo la otra. ¿Sí o no? Ahí tienen, revisen. Después, ¿qué hago esta? Invierto la polaridad. Entonces, en este sentido, en la primera lo que va a funcionar es esta bobina con la dirección de corriente así seguramente. Y esta de acá apagada. Esto sería en la primera, dirección de corriente y cero. Es decir, apagado. En la siguiente, ¿qué pasa? Apago esta y la dirección de corriente en este sentido. Mira, ya apago esto.
En la siguiente, ¿qué hago? Invierto el giro, es decir, ahora viene hacia acá y apago este, es decir, 0, 1. Corriente para acá y apago este. Y el siguiente, apago esta y ¿qué hago? Invierto el giro el de arriba, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde sería? Hacia el otro lado, si ustedes en esta manera, ¿ya? Alguien puede decir que soy 0 a 1 y a la final lo mantienes la dirección de corriente. Y miren, ¿cuántas bobinas está actuando a la vez? ¿Cuántas actúan a la vez en eso? Solo uno. Y si actúa solo uno, ¿cómo nos quedaría el circuito? Nos queda el voltaje de C más menos la resistencia de 2 ohmios y una sola bobina nada más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y la bobina, si solo consideramos la parte resistiva, solo me queda RDA. Dígame, ¿alguien me dijo algo? Ya. Eso sería todo. ¿Y cuál es el voltaje y la corriente parece? ¿Cuál es el voltaje de la bobina? El voltaje de la bobina va a ser igual. ¿Dónde quiero calcular? En RDA. Suma 2 más RDA por el voltaje y la fuente. El voltaje. Acuérdense que el voltaje sí ya lo tenemos. Estarán viendo si no me salgo de pantalla. ¿Sí está bien esto? ¿Sí se ve? Sí. Ya. Y la corriente, una vez más. La corriente, ¿a qué va a ser igual? La corriente de B, la que pasa por esta bobina. ¿A qué va a ser igual? ¿Al voltaje de qué? De la bobina sobre la resistencia de otro. Y listo, se acabó. Más fácil todavía. Pero porque dice que sean como Swiss nada más. Sí. ¿Dónde radicaría un poco el problema si se les plantea un poquito más complejo? Si les doy caída de tensión aquí entre colector y emisor. Acuérdense que si fuera, este es un transistor, si lo queremos ver de esta manera, este es colector y esto es emisor. Bueno, aquí habría que ver que en un caso es, ¿se acuerdan que esta era PNP? Y en la de acá era NPN, ¿se acuerdan? Cuando hicieron la práctica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Al final del día aquí esto sería emisor y esto sería colector. Esto sería colector y sería emisor. Pero al final del día, si yo le doy una pérdida de 1 voltio y acá de 2 voltios, simplemente ¿en qué se va a ver reflejado aquí? En la malla de análisis. Es decir, usted tendría 2 pérdidas de voltaje en este circuito. Es decir, sería más fácil de analizarlo aquí. Es decir, en el caso de haber pérdida en los transistores, ¿cómo sería el circuito? Sería menos voltaje de C, ¿no es cierto? Más que la resistencia de 2 ohmios por una corriente que va a pasar por aquí, ¿sí o no? Sí. Ya. Más la caída de tensión en donde, acá ¿cuánto cae? Más 1 voltio, voltaje del motor o de la bobina en este caso, más el voltaje de la bobina, más 2 ohmios. Es igual a 0. ¿Qué me interesa a mí? El voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina, ¿qué va a ser? Igual voltaje de C menos 2 por I más 3. Recuérdense que esto se polariza más menos, ¿no? Por eso la caída de tensión es 3 voltios. Ah, sí, cambiando el signo, gracias. Porque está yéndose al otro lado. Recuerden que estoy despejando esto de aquí. Por ende, todo está cambiando de signo. Esto cambia de signo, esto cambia de signo y esto también. Gracias, muy amable. Sí. Y ese sería el voltaje ¿en dónde? En las bobinas. Pero ¿qué voy a necesitar de ley en este análisis? ¿Qué necesito aquí de ley ya? La corriente. Seguramente el dato que nos dará es una corriente. ¿Está? Pero es fácil con ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, aquí sí ya nos toca analizar acá. Acá ya no lo puedo hacer acá. ¿Estamos claros? Entonces aquí sí hay que ponerlo. Y esto se va a repetir por cada uno. Claro, esto siempre se repite. A menos que fuera, ¿qué? Full state, donde actúan las 2 bobinas, seguramente me tocará hacer otro análisis más. Es decir, esto con esto. Pero, ¿cuál es el detalle? Esta corriente, a ver, aquí quiero aclarar algo, que falta ahí, es un error. Si yo le llamo la corriente I aquí, en este caso, toda esta corriente sí pasaría por aquí, en este caso de aquí. Pero si actuaran las 2 bobinas a la vez en full step, donde es 1, 0, 1, 0, ¿qué va a pasar? Acá también va a haber consumo de corriente, entonces esta corriente se va a dividir ¿en qué? En la mitad, porque acuérdense que las bobinas son iguales. Por eso es que aquí quedaría la mitad de este y la mitad de este.
porque las bobinas son iguales. Y se supone que la caída de transistores también. Pero esa es la historia. Lo que quería demostrar es esto de acá. ¡Listo! Segunda parte se imprime. No hay duda. Suscríbanse. Dejen like. ¿Qué más? Que ayude, dice. Les ayudamos. Eso queda para otra historia.